la, proyectos. la página entera, ¿no es cierto? Sí, Ok. correcto. Entonces yo hice mi ejercicio y lo sugerí porque generalmente yo lo hago, entonces dije, pues bueno, aprovecho y voy haciendo mi reflexión de hacer un resumen del año 23 y los proyectos del 24. Y créanme que lo hago también con mi familia. Es una tradición que llevamos desde que los niños estaban chiquitos y nos da mucha alegría poder hacer ese como examen de conciencia anual. Eh, ¿Qué aprendí en el 23? Tal vez mi primera experiencia de aprendizaje se dio cuando estuvimos en Australia en marzo. Definitivamente aprendí el volverme a encontrar con un amigo después de 60 años, compañero del liceo francés y su familia, y visitar el país absolutamente extraño de manos de esta familia de inmigrantes colombianos en Australia. Y como un tipo médico que se fue realmente a buscar aventura con su esposa australiana, consigue éxito, me dio mucho gusto y aprendí el sueño de los inmigrantes casi siempre se realiza cuando va en familia. Aprendí también de una mezcla de culturas en ese país, después de un colonialismo que fue muy cruel. Yo diría que eso fue lo que dije, bueno, se pasó por cosas muy difíciles con esta cuestión de los ingleses y los aborígenes, pero aprendí que se puede conseguir una mezcla de culturas armoniosa y eso vi en Australia. Un respeto por el medio ambiente en medio del desarrollo, no es el uno contra el otro, en un país bello y rico. Y también descubrí que Australia es un país que en este momento juega un papel muy importante en el equilibrio geopolítico entre el occidente y China, porque ahí están como apoyando y no dejando que haya una expansión de China por ese sector del mundo. ¿Qué aprendí también en Italia y en España? Después en agosto, octubre. Eh, de verdad, pues ustedes todo el mundo conoce, pero yo lo sentí mucho más a fondo, la riqueza cultural y el arte y el poder histórico de la iglesia, pero me hacía una reflexión sobre la vergüenza y cierta vergüenza personal ante la opulencia de la iglesia y el poder temporal, mezclado con un arte, pero al mismo tiempo decir, uy, todo esto fue hecho en medio de un poder político y temporal cuestionable para mí. Eso me impactó. Por otro lado, sentí un viento renovador en Roma, sobre todo en la iglesia, con esa nueva iglesia que el Papa Francisco está como trayendo, una iglesia de la gente. Me sentí orgulloso de haber sido jesuita, teniendo un Papa jesuita y en el Vaticano, y era como un contraste con ese pasado, ver que sí se puede cambiar. Eh, Tomamos una decisión con Pilar estando allá de probar vivir en España eh, y la estamos llevando a cabo y eso fue otro aprendizaje. A nivel familiar y personal, el poder acompañar los procesos de los hijos a distancia, el uno en Nueva York, el otro en París y, como decía alguien, ir en el último vagón sin meterse en lo que ellos hacen adelante y simplemente dando comentarios, respetándolos mucho. Tuvimos una reunión de balance de fin de año memorable con mis hijos que vinieron y realmente fue un aprendizaje. Y el aprendizaje de la diversidad de la preferencia sexual de Santiago también fue muy impactante al convivir durante una semana con su pareja, un muchacho trans. Eso me dio un aprendizaje en la vida que no lo puedo pagar con nada. También aprendí del valor inmenso de la amistad y de la compañía con ustedes y con otros grupos a través de nuestras reuniones periódicas. Alguien me decía que yo hago un papel importante. Yo pienso que es que todos hacen un papel importante y yo creo que soy uno de los más beneficiados, si no el más. Y eso me alegra muchísimo poder contribuir a eso. También me sentí muy bien profesionalmente a nivel de juntas que estoy participando, la creación del podcast de la diversidad. Y tuve un aprendizaje el año pasado al dedicarme a escribir mis memorias a petición de uno de mis hijos.
y fue un descubrimiento brutal porque nunca pensé que empezar a pensar de qué me acuerdo desde los 5 años y empezar a escribirlo fuera a ser tan absolutamente maravilloso y provechoso para mí. Y también que la disciplina y el deporte te da salud y en eso soy estricto. Y lógicamente una gratitud muy grande por el amor, por la salud, por la economía y por la armonía con mi esposa. Eso fue el 23. El 24, mi proyecto fundamental, ya les decía, es vivir un primer año en Alicante y les cuento que nos vamos dentro de 15 días, estaré montado en un avión. Voy a necesitar a Jorge Luis o a Bernardo que me ayuden a facilitar esa tertulia porque no voy a poder estar, porque llega el 25 a Alicante, pero puede ser que sí esté. eh, Empieza una experiencia de cercanía, de cultura, cercanía con Camilo, que está allá. Queremos viajar por Europa y tener una residencia más o menos permanente ahí y vamos a experimentar cómo nos sentimos. Los proyectos de mis hijos, Santiago va a ser un nuevo lugar, se va a pasar a otro apartamento, tiene proyectos en su música, le encanta la música y toca batería y en su trabajo también. Camilo está en estos días siendo contratado por los Juegos Olímpicos de París para trabajar en la organización, entonces anda todavía en un asunto de un permiso, pero ya le ofrecieron y estamos muy felices con eso. A nivel personal, sigo haciendo asesorías en una junta directiva de una empresa, tratando de hacer un programa de estructura, de decisión, transformar, otro proyecto es transformar el blog y las reuniones nuestras a una oferta educativa virtual organizada, que ustedes ya saben. Y el podcast Matices sale al aire ahora el 20 de enero en Spotify y les comunicaré. Tenemos las 5 primeras entregas. En mis memorias me faltan 20 años por escribir, ya llevo 59, entonces me faltan todavía 20. Quiero profundizar el conocimiento y el uso de la inteligencia artificial, ese es uno de mis proyectos personales, y seguir con el deporte y la salud y conocer Europa lentamente durante un año. Esto es mi participación. Comentarios, preguntas, Envidiable. alguien quiere, si necesitan información de cómo conseguir su visa en España, con muchísimo gusto les ayudo. Es más fácil de lo que uno piensa, de manera que adelante. ¿Quién quiere seguir? Pues, Darío, me gusta mucho el esfuerzo que has hecho para ponernos como ejemplo tu vida y te lo agradezco mucho. Muy bien organizado, muy al punto, sin echar carreta. Me agrada mucho. Gracias, Darío. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Sí, yo también quería comentarte que una cosa que me encanta de tu, es la relación que uno ve que tienes con tus hijos. Parece que fueras como el hermano mayor. No te veo como papá, no sé por qué. Y entonces eso también me alegra muchísimo porque a estas edades creo que eso da una fuerza enorme y te abre ventanas del mundo que ustedes están sabiendo aprovechar muy bien. Y el segundo comentario que quería hacer es que comulgo contigo. A mí me impactó mucho cuando pude estar en Londres y fui al Museo Británico, visitar esas salas que sin una historia colonial nefasta no se podían entender, ¿no? Sobre todo esa famosa sala de los frisos de griegos, eh, mm, el saqueo, el engaño, la mentira que eso supone que hay detrás me ha hecho convertir a mí, soy partidario 100% de que los tesoros escamoteados de los diferentes países a nivel del mundo sean revertidos a sus tierras natales. Creo que eso es una tarea humana que está por hacerse y a mí me impactó muchísimo, ¿no? Si no hubiera sido por esa colonia tremendamente fuerte que fue Inglaterra, esos museos no podrían existir hoy y es un monumento al robo, definitivamente. Entonces quería comentar eso porque me sentí identificado con lo que tú decías con respecto a algunas capitales de esas, sí. Gracias, gracias, Jorge Luis. Sí, es una reflexión dura que por lo menos yo la tuve muy fuerte
con toda la opulencia de la iglesia y saber de dónde vino y cómo vino, es impactante. Pero bueno, eso fue un aprendizaje y es respetable y los artistas son fantásticos. Es decir, lo que produjeron fue fuera de serie, pero lo que estaba detrás es lo que impacta, a mí me impactó muchísimo.